Buenas noches. Siguiendo con el tema que nos ocupa y nos preocupa, que es Venezuela en esta región del mundo, en Sudamérica. Eh, la última charla que hice fue hace unos 6 días y bueno, los acontecimientos se van desarrollando casi en forma vertiginosa. Eh, en la situación sigue sumamente conflictiva y sumamente tensa. El, el ataque y el asedio que recibe Venezuela eh, es impensable que se podría atacar a un país de esa forma, tal cual se lo está haciendo. Es lo que en relaciones internacionales se llamaría como eh, collective punishment. Eh, un ataque, sanciones colectivas, una agresión colectiva al pueblo de Venezuela a través del ataque sin precedentes de dejar al país prácticamente a oscuras. Se rehacen, arreglan, restablecen los servicios, pero siguen produciendo los ataques como ya lo he comentado y como son de dominio público, pero en general es cibernético, eh, es por medio de explosivos y también por medio de ataques directos ya a través de fusiles de alto calibre, como fue el último ataque con dos francotiradores cerca de una estación, una estación transformadora, y que ocasionó, lo hacen de forma tal, porque estos son hechos producidos por agencias internacionales, por agencias de servicios de inteligencia internacional. Obviamente no es el producto de un grupo de opositores, son los que pueden preparar la situación, pero la logística, pero la acción, perpetrar el ataque es hecho por personas, personas altamente calificadas en ese aspecto para actos de sabotaje y actos de terrorismo. Bien, el ataque que hicieron porque nos vamos enterando, y además los que no somos expertos en temas de energía, de electricidad y de petróleo, bueno, vamos aprendiendo porque a fuerza de enterarnos de las acciones que se están realizando y de las explicaciones que dan los expertos. Dicho esto, se siguen produciendo y lo siguen restableciendo. El, el pueblo de Venezuela está ofreciendo una resistencia, un comportamiento que no era esperado. Eh, todos los, todos los, todas las acciones encaminadas al régimen al cambio de gobierno en Venezuela, bueno, no están dando el resultado esperado, especialmente en los Estados Unidos, que lo dicen abiertamente a través del ministro, del secretario de Estado, a través del secretario de Seguridad Nacional, el miembro de Seguridad Nacional, como Bolton, Pompeo en el caso, y Elliot Abrams, que es el enviado. Se reunió en Roma, no llegaron a ningún acuerdo, se reunió con un vicecanciller de la Federación Rusa. Eh, entonces se continúa el ataque directo al pueblo de Venezuela. Y bien, las medidas que toma el gobierno son movilizar permanentemente al grueso del apoyo que tiene, que son
los chavistas del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Y lo hacen a través de reuniones multitudinarias, especialmente he visto una del secretario del Partido Socialista, que es Diosdado Cabello, y que hablaron otros oradores de forma muy encendida y patriótica. Se movilizan, están en la calle, el apoyo del gobierno, del sector numeroso que es el chavista, están en la calle y están bien organizados. El último discurso que yo he escuchado, el Diosdado Cabello ha endurecido su posición, y si bien se habla de la paz y del diálogo, pero los hechos son concretos y los ataques son concretos. Y bueno, ya hablan también de la resistencia, de la posible resistencia a cualquier eventualidad. Hablan de los traidores internos, acusando a la derecha fascista de Venezuela, y el grupo activo que está ligado, absolutamente ligado a los dictats de Estados Unidos. Como novedad también en las noticias, el, el Servicio Nacional de Contralor, sobre sobre los impuestos, estudió a Juan Guaidó desde los 2 últimos años, todos los viajes que hizo, calculó los días que estuvo, los hoteles que se alojó, y que no puede justificar esos gastos, por lo cual eh, lo condenaron a 15 años de inhabilitación, eh, para ejercer ningún cargo público. Bueno, estos son hechos formales, pero se van a seguir investigando ya a todos los lugartenientes. Algunos están presos, otros tienen la captura, y que ellos no representan a toda la oposición venezolana, son los grupos activos. Debe haber oposición, como seguramente la hay, de gente que realmente está muy disconforme con el gobierno, pero que no tienen ningún tipo de participación ni militancia en este tipo de acciones directas. Que también se refiere al gobierno para poder dialogar con esta gente. En fin, el problema político de Venezuela lo tendrán que resolver los venezolanos. Si lo pueden resolver solos, eso está por verse, porque la fractura política es muy grande. Eso es la izquierda en el poder político, y la oposición dividida, pero que no aceptan a la izquierda ni lo que ha hecho el chavismo o la revolución bolivariana, como ellos se refieren. Entonces la situación es encontrada desde el punto de vista político, aparentemente irreconciliables. Pero nada hay que no se pueda. Toda acción siempre se puede buscar una solución. Me acuerdo, mira mi memoria, las palabras que dijo el emperador Hirohito cuando se rindió al pueblo, habló al pueblo del Japón, y les dijo: aceptemos lo inaceptable, que es una contradicción en sí mismo, pero en fin, tuvieron que aceptar lo que ellos pensaron que jamás iban a aceptar. Entonces, políticamente siempre se puede llegar a soluciones si hay algún deseo, aunque sea mínimo, de evitar
los acontecimientos trágicos. Dicho sea esto, la situación desde el punto de vista geopolítico, tenemos que considerar no solamente al gobierno de Venezuela, al pueblo de Venezuela, sino la situación de Estados Unidos, que es el que quiere, el que está intentando hacer el cambio de régimen. Y tenemos que pensar desde el punto de vista geopolítico, el Caribe, América Central, tenemos América Central y parte de Norteamérica, tenemos el Golfo de México y el Mar del Caribe. A decir de Spikeman, un geopolítico norteamericano del siglo pasado, hablaba como un mar interior, algo así como que sería el Mare Nostrum del Mediterráneo para los romanos. O sea, el dominio de esa zona es un imperativo geoestratégico de Estados Unidos, sin duda, y siendo un imperativo geoestratégico militar y político, pero muy difícilmente que acepten tener gobiernos opuestos a los intereses de Estados Unidos. Lo han demostrado a partir de todo el siglo pasado en las intervenciones en casi todos los países de la zona, cuando hay un gobierno que no les viene bien. En esa época era de acuerdo a los intereses económicos. A partir de la Segunda Guerra Mundial fueron los intereses ya geopolíticos y geoestratégicos, con el surgimiento de Cuba, que culminó con la crisis de los misiles, y a consecuencia de eso, en un entendimiento con la Unión Soviética, no se comprometieron a no invadir Cuba, pero la bloquearon, y Nikita Khrushchev en ese momento no negoció correctamente para que le levanten el bloqueo como parte de la negociación. Bueno, a consecuencia de eso, Cuba está bloqueada hasta hoy. Y en el caso de Venezuela, que es el caso que estoy charlando hoy, el bloqueo, las sanciones, porque las circunstancias económicas y geopolíticas y geoestratégicas de Venezuela es distinta, es mucho más vulnerable a todas las acciones que hace Estados Unidos, que son casus belli si fuera un país también de la envergadura o por lo menos dotado de armas nucleares. Sin embargo, siendo tanta la discrepancia y la asimetría en los poderes del Estado de Venezuela con respecto al Estado a Estados Unidos, entonces tiene que negociar como puede. Esto nos lleva a la reflexión que las relaciones internacionales, si bien existen las Naciones Unidas y que es loable que así sea, y es un foro internacional donde un parlamento prácticamente internacional, parlamento viene de parla, de hablar, y donde pueden hablar todos los países, especialmente los que no tienen voz. Aunque es pseudo democrática porque se creó con un Consejo de Seguridad que tiene poder de veto. Entonces, si bien se puede, está la Asamblea que puede votar, pero en última instancia los que deciden es el Consejo de Seguridad, donde hay 5 países que tienen el veto, y eso lo hace inoperante. Entonces, si pensamos en lo que son las relaciones internacionales y pensemos en la seguridad personal de cualquier persona en cualquier parte del mundo, digamos, se ha impuesto el número
911 para llamar a la policía en general, en la mayoría de los países. Bueno, en relaciones internacionales, si un país es atacado, el caso de Venezuela, no existe el 911, están solos con las ayudas y las alianzas que pudiera tener. Por eso es importante tener una diplomacia activa y además tener las posibilidades de tener aliados o compromisos con diversos países. En el caso actual de Venezuela, eh, si bien, tiene el apoyo de Rusia, de China, de Turquía y de Irán básicamente, sin embargo la situación de Venezuela es muy delicada. Solamente lo que ha llamado la atención, incluso lo dicen en Estados Unidos, que encuentran que inesperado la resistencia del pueblo venezolano. Ahora, dicho todo esto, tenemos en el ámbito o el frente diplomático en el que se consiguen por lo menos reconocimientos desde el punto de vista diplomático. Eh, no todos los países reconocen al supuesto autoproclamado. Serían alrededor de 50 países, básicamente los europeos y los países eh, anglo, eh, anglo-saxon, Canadá, Canadá, Australia, después por supuesto lo del eje sionista con Israel y los países, los gobiernos vasallos, ya lo he dicho, de la región que en este momento están en manos de las extremas derechas y algunos en casos casi fascistas. Ahora bien, desde el punto de vista eh, militar, en esta guerra se le impone al pueblo venezolano una guerra prácticamente total, porque desde el punto de vista diplomático es una lucha constante. Desde el punto de vista mediático, los medios internacionales eh, eh, mienten, como dicen en la actualidad, fake news. Es un término que está de moda. Y, y bueno, esto lo vienen haciendo desde hace muchísimos años. Entonces, la idea es confundir a la opinión pública internacional. Dicho sea de paso, la opinión pública internacional pesa, pero el peso específico lo tienen los gobiernos poderosos. Porque tengo presente que en la guerra de Irak, en la invasión de Irak en 2003, el uproar en el mundo, las manifestaciones millonarias de millones de personas en el mundo, en los principales países, no pudieron evitar la invasión y la agresión a Irak, por ejemplo. Y no pudieron evitar el bombardeo de Libia. Y no pudieron evitar el bombardeo de, de Belgrado. Entonces, la opinión pública personal bueno, es bueno que exista, es bueno que exista, pero lo importante son los gobiernos y los poderes políticos y los gobiernos con fuerza, que son los que marcan los rumbos en las relaciones anárquicas internacionales, que tienen el sustrato de la fuerza y del fait accompli, el hecho consumado. Entonces, esta es la situación. Probablemente desde el punto de vista táctico, operacional, Estados Unidos
eh, no va a actuar en forma directa, va a actuar siempre en forma indirecta al menor costo posible. En la actualidad el costo lo está sufragando con el embargo de 30 mil millones de dólares aproximadamente al, al gobierno de Venezuela. Y además se incautaron, se embargaron, se incautaron con las refinerías que tenían en Estados Unidos y todo un sistema de estaciones de servicio. Creo un número muy grande, más de 1000 o más. Entonces es algo, una organización muy importante. Y uno también va aprendiendo los temas de petróleo, según dicen que nos vamos empapando de acuerdo a estos problemas que van surgiendo. El petróleo venezolano es un petróleo pesado que lo necesitan también para mezclarlo en las refinerías en Estados Unidos y ahora tienen dificultades en ese sentido. O sea que Estados Unidos también tendría eh, problemas que ellos se autogeneran, pero de cualquier forma que para Estados Unidos, si bien son problemas, los van a los pueden superar. Y Venezuela está intentando y tratando de colocar los 500.000 barriles que aproximadamente que le vendía a Estados Unidos a India y a China. Aunque Estados Unidos amenaza a todos los países siempre, y especialmente gobiernos y presidentes agresivos como el caso de Trump, eh, que con una personalidad muy agresiva y amenaza también a India, le dicen que no tienen que operar con Irán, con Venezuela, en fin, son países muy poderosos, la India, China, esas cosas pueden ser como países, países sudamericanos o algunos otros países que tengan una cierta significación en el sudeste de Asia, pero o incluso también los sanciona. El tema de las sanciones es algo casi infantil, casi de las escuelas primarias. O sea, los alumnos están sancionados por la maestra o el maestro. Sancionar un país a otro es algo casi difícil de aceptar y difícil de comprender, pero ahí están las sanciones. Así que el país que tiene 18, casi 20 trillones de dólares de Producto Interno Bruto, pero no olvidemos que eh, el Producto Mundial está alrededor de los 120, 130 trillones de dólares. Hablan la nomenclatura como hablan en Estados Unidos de los trillones. Pero entonces Sudamérica está alrededor de los 10 trillones, Europa está alrededor de los 20 trillones, China está alrededor de los 20 trillones, todo estamos hablando siempre a paridad de poder de compra. Quiere decir de que la circunstancia de 60 años atrás, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente en medio siglo han cambiado totalmente y ya el poder económico absoluto de Estados Unidos está obviamente en declinación. Sin embargo, tenemos que hablar de dos aspectos en las relaciones económicas internacionales, el aspecto comercial y el aspecto financiero. El aspecto comercial, hay un regreso a preglobalización, o sea, que con las sanciones y con las sanciones a través también las tarifas de importación, las tarifas de exportación, ese tipo de manipulaciones,
Entonces hay como un nacionalismo económico que tal vez no se tendría que haber perdido, pero bueno, es lo que tenemos en la actualidad, lo que llegó los partidarios de la globalización. Sin embargo, el otro aspecto que es la globalización financiera, esa está en pleno auge porque la globalización financiera, tenemos que hablar de los grandes grupos financieros, de los Rothschild en Estados Unidos, en Europa, en Londres predominantemente, eh, el grupo, digamos, también Rockefeller y toda la banca de los, como hablan, de los 13 bancos del Banco de la Reserva Federal, que siempre son personas, son grupos de personas. Y que son personas sumamente poderosas. Pensemos que hay alrededor de 2.000 personas que tienen más de 1.000 millones en el mundo, pero el promedio tiene 3.000, 4.000. Bueno, la banca Rothschild hablan de 10 trillones. Son cifras increíblemente grandes y con un poder también, pero como diríamos en italiano, siempre actúan sotto voce. Y los que actúan son los gobiernos, pero estos son el shadow government, el verdadero. Estoy hablando siempre desde el punto de vista financiero. Entonces tenemos también la parte, hablé de la parte del comercio internacional y tenemos también la parte de energía, especialmente el petróleo y el gas, que son los elementos fundamentales para la actividad, la actividad eh, industrial, lo básico. Y esto es, bueno, si se corta todo eso, se para. Estados Unidos tiene una reserva, por ejemplo, de petróleo de 30 días. Hay otros países que tendrán 3 4 5 días. Entonces, ¿cómo no van a estar buscando eh, países que tienen reservas de petróleo, por ejemplo, eh, no explotadas como 300.000 millones de barriles, por ejemplo? Entonces, eh, esto complica toda la situación internacional porque no se basa la situación internacional como las relaciones de países no se basan en la solidaridad. Estamos en un sistema capitalista global y se basa en la lógica del capitalismo. Y, y bueno, entonces, hablando de los temas justamente del factor financiero internacional, entonces afecta también a Venezuela, le bloquean todas las cuentas y los pagos. Entonces, si bien se están creando instituciones para los pagos internacionales, sin embargo sigue existiendo el Bank of Settlements, que basan la mayoría de los pagos internacionales los pagos de los flujos financieros. Eh, si bien China y Rusia están creando también sus propias instituciones para la cancelación de los pagos y en los cuales eh, tratar de salir de los tentáculos financieros de los que dominan la banca, eso es el instrumento, los que dominan las finanzas internacionales, el pequeño grupo de actores que dominan las finanzas internacionales. Y en este sentido, Venezuela, que es un actor de poca magnitud, tiene grandes problemas, no solamente en colocar su petróleo, sino también eh, en los pagos internacionales. Por eso que algunos pagos lo están tratando de buscar y tienen que hacerlo en efectivo, vendiendo oro que tiene reserva, entre otras cosas. Venezuela tiene reserva de oro y yacimientos de oro muy importantes. Y además de los gas,
eh, las reservas que tiene Venezuela, si vemos no solamente la cuenca del Caribe, sino la cuenca del Orinoco, eh, son cuantiosas. Por eso eh, tienen estos conflictos. Si solamente tuvieran café o bananas, ya Venezuela no figuraría en las noticias internacionales. Y así están las cosas. Es difícil pensar cómo puede resistirse un pueblo a semejante agresión. Los que en general en Occidente, desde la época de la Segunda Guerra Mundial, en Europa estas cosas no son conocidas. En Estados Unidos tuvieron un blackout, me acuerdo, en la ciudad de Nueva York que duró unas horas. Yo trato de imaginar lo que debe ser el sentirse permanentemente atacados y en ciertos casos con blackouts importantes casi en todo el país. Es un ataque realmente sin ningún tipo de consideración, ni ética, ni moral. O sea, se están quebrando todos los límites. Y privarlos de medicinas, privarlos del servicio eléctrico, privarlos por ende del agua. Bueno, si eso no es un casus belli, yo no sé cuál es el casus belli. Pero si esto lo hace el país más poderoso del planeta, con un país que no tiene un armamento nuclear, y lo hace. Ahora, ¿cómo se van a desarrollar los acontecimientos? Y bueno, Venezuela resiste. Esperemos que además Rusia ha mandado eh, asesores y que están de acuerdo, están de acuerdo en, digamos, en contratos que tienen pendientes. Igualmente, obviamente, uno no puede ser tan ingenuo de pensar de que no mandan asesores para solucionar estos problemas eléctricos, los cyberattacks y otros, o sea, asesorarlos, porque el interés de Rusia también es tratar de permanecer este lugar que vendría a ser lo que sería el bajo, el soft belly, dirían, de Estados Unidos. Como Rusia tuvo que, el soft belly de Rusia sería el mar Negro. Y por eso que fue un imperativo estratégico retomar Crimea, pero además sabemos, pero eso es otro tema, que en Crimea eran todos rusos y además pertenecía a Rusia. Pero yo quería puntualizar esa similitud. El, el bajo vientre sería de Estados Unidos, el mar del Caribe y sus bordes. Porque los bordes, los limes, como dirían en el tiempo de los romanos, no solamente son los políticos, van más allá. Para Estados Unidos, el borde del espacio geográfico sería casi la cuenca del Orinoco, o tal vez llegando más allá, la cuenca del Amazonas. Como para los europeos, el borde del Mediterráneo no sería el Mediterráneo, sino sería el Sahara. O sea, el control para Europa de toda la costa norte del Mediterráneo. Entonces, desde el punto de vista geográfico, geopolítico, el dominio espacial, que muchas veces no coincide
con las marcas, las fronteras políticas. Y bueno, eso nos va explicando los acontecimientos desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, etc. Y los acontecimientos se van desarrollando con mucha rapidez. Yo creo que Estados Unidos están dispuestos a ir a fondo en este tema. Rusia tardó 3 años después en Siria y entró en Siria en el 2015 y pudo estabilizarla. Tuvieron muchas experiencias en Siria y creo que aprendieron la lección y intervienen ya en Venezuela, y si bien Trump los amenazó, llevaron a una jovencita que es la señora, la esposa de Juan Guaidó, una joven que la llevaron a estar ahí con los hombres más poderosos del mundo, una reunión en la Casa Blanca, y en ese momento Trump habló y dijo que Rusia se tenía que ir de Venezuela. Eso lo podrá hacer con países pequeños, no con la Federación Rusa. Tendrán que negociar, porque en el fondo siempre se van buscando todas, hasta las armas son una forma de diálogo, una forma de negociación. Entonces, las relaciones humanas son esas, se negocian a veces verbalmente y a veces con las armas. Pero en última instancia siempre es una resolución de alguna forma. Y bien, esta es la situación al presente. Es muy difícil hacer pronósticos, y bueno, el pueblo de Venezuela se resiste. Y Estados Unidos creo que están dispuestos a ir a fondo en esto, pero están haciendo la fase de desgaste, pero sin ningún tipo de consideración. Y a ellos no solamente les interesa borrar al chavismo, borrar a los que se rebelan en la región, y también sería el caso de Nicaragua y de Cuba, que lo tienen ahí latente. Pero eso está por verse. Pero nunca dejan de estar en esa zona de que ellos incluso quieren reavivar la doctrina Monroe, algo del siglo XIX. Y bueno, y no solamente que los países primero y los países de la región no pueden esperar respeto, tienen que hacerse respetar, y eso depende de la voluntad colectiva de los países de la región, y también depende de cómo eligen a sus gobiernos y a sus líderes. En este caso tenemos líderes prácticamente apoyados por Estados Unidos. Estados Unidos incluso en algún momento pensaron ya en la década, en el siglo XIX, poner hasta presidente tipo de virreyes, pero se dieron cuenta de que conviene trabajar con las élites locales, y esto lo vienen practicando de hace muchísimo tiempo. Llevan a las universidades a aquellos jóvenes ambiciosos, estudiantes, y los quedan imbuidos y
del American Way of Living y de las supuestas de beneficios de la democracia norteamericana. Y sí, sí llegan, en todo momento tienen estudiantes y después los van trabajando los servicios de inteligencia, los van trabajando adecuadamente. Y, y ahí tienen casos como el de Juan Guaidó. Y tuvieron casos en todas las revoluciones de colores. Eh, ya creo que lo mencioné, hay una organización de unos jóvenes que le tuvieron éxito en Belgrado y se dedican a asesorar a otros y obviamente eso todo cuesta plata. Pero para los países es una pequeña inversión. Y bueno, entonces pensando que Estados Unidos agota siempre a todo, desde el punto de vista económico, trata de hacerlo todo a bajo costo como todos los países. Y primero con las élites, después con los movimientos políticos, después con los ataques indirectos, después con los ataques directos de paramilitares y de formaciones violentas en cada país, tratando también de que despertaron conflictos internos. Eso ya la experiencia la tenemos de lo que sucedieron en todos los países, lo que va de este siglo que Estados Unidos invadió y destruyó. Y bueno, esto nos afecta en la actualidad, nos afecta acá en esta región. Y tal cual se presentan las acciones geopolíticas, la dimensión para la región, pero además la dimensión geopolítica de la lucha que tiene, eh, una lucha sorda, una lucha insidiosa entre Estados Unidos, Rusia y China. Y entonces de ser, hay tres actores principales y poderosos. Y así están las cosas. Eh, por hoy voy a dejar esta charla, agradezco la atención y esperemos que la resolución sea que no sea dramática para el pueblo especialmente, y en este caso para el pueblo venezolano. Gracias.